Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Llega la hora de la tertulia. Abrimos la mesa que corresponde a este miércoles 21 de abril del año 2021. Otra vez mesa de tres. Seguimos experimentando por ese lado también. Hoy nos acompañan, como el miércoles pasado, Karina Novarese. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gabriel Budiño, el contador Budiño, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Emiliano? Un saludo a la audiencia. Y Agustín Iturralde, el economista Iturralde. Bienvenido. Buenos días, Emiliano. Buenos días, Karina. Buenos días, Gabriel. Bueno, ¿cómo están? ¿Intoxicados de información? Con esta manía que tiene... Exacto, con esta manía que tiene el gobierno últimamente de hacernos conferencia de prensa los martes de noche y obligarnos a preparar la tertulia. Sí, sí. A las 11 de la noche había que estarle... No, igual lo bueno es que se podían ver, ahora se pueden ver las conferencias aunque no sean en vivo en YouTube. A mí me sirve mucho porque a veces estoy metida en alguna reunión. Y para repasar expresiones, frases más allá del contenido específico, es muy buena esa herramienta, sin duda. Bueno, vamos al primero de los temas que tenemos para charlar con ustedes. El Poder Ejecutivo anunció anoche varias medidas de apoyo económico a sectores más afectados por la pandemia del coronavirus. El paquete incluye exoneraciones tributarias a empresas, descuentos en servicios públicos, por ejemplo, UTE y Antel, flexibilización del seguro de paro y subsidio a monotributistas MIDES. Durante la conferencia de prensa que encabezó la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, ella enfatizó que el gobierno está disponiendo los apoyos de forma responsable. Si hay algo que es claro es la incertidumbre que tenemos en este momento y por eso es que el gobierno viene actuando y dando los apoyos de forma muy responsable y muy pensada. Lo peor que se puede hacer es dar un apoyo y tener que quitarlo. Lamentablemente hace más de un año que estamos sentados en esta situación y dando respuesta, pero lo que tenemos que hacer es muy cautelosos y muy responsables con los apoyos que estamos dando. En la comparecencia, que también contó con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, y el ministro de Turismo, Germán Cardoso, estaban presentes asimismo, pero en la primera fila de la platea, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Las medidas abarcan al turismo en un sentido amplio, la hotelería, la gastronomía, los organizadores de fiestas y eventos, las actividades vinculadas a la presencialidad de la educación, por ejemplo, el transporte escolar y las cantinas de institutos, servicios de transporte como taxi, Uber, remises, rentadoras de autos, concesionarias de aeropuertos, transporte fluvial y marítimo, la cultura y el esparcimiento, los gimnasios y los clubes deportivos. Ya hicimos más temprano el repaso, hicimos el esfuerzo por repasar, por detallar, por resumir estos instrumentos. ¿Qué dicen ustedes ahora, después de haberlos leído con la calma con que lo hicieron, después de haber pasado toda la noche examinándolos? ¿Con quién empiezo? ¿Vamos contigo, Gabriel? Bueno, sí, creo que es un poco exagerado lo de toda la noche, pero por dos razones. Una es que la conferencia tuvo grandes titulares y los detalles, digamos, fue dicho por los propios ministros y la ministra de que se iban a ir conociendo en los próximos días. Incluso se habló de una campaña de información, una campaña de bien público para explicar estas medidas. Sí, porque según decía la ministra, incluso hay instrumentos que ya están vigentes y que por lo visto los beneficiarios no conocen o no han sabido aprovechar. Entonces se va a buscar enfatizar más en la difusión, ¿no? Sí, ese es uno de los temas que creo que son muy importantes en cuanto a la comunicación, en que efectivamente se llegue a los que se quiere beneficiar
y además que se empieza a tener información acerca de cuánto se aprovechan las distintas medidas que se tomaron, porque, a ver, seamos claros, la cantidad de medidas nuevas que aparecen en esta conferencia son relativamente pocas. Hay más extensión de medidas, extensión en plazo y en extensión a quienes abarcan, y quizás, insisto, por falta de información o de tiempo para encontrarla, empezar a medir a cuántos efectivamente están llegando estas medidas y a cuántos efectivamente ayudan estas medidas es un punto, porque, por ejemplo, uno de los aspectos mencionados tiene que ver con acceso a crédito, y eso no es estrictamente un subsidio, o es un subsidio de una parte del tema que es vinculado a tasas, pero en realidad es algo que genera endeudamiento para las empresas. Entonces hay que ver cuánto de eso realmente en la práctica es útil. Quizás donde hay más cifras es por el lado del MIDES, pero como visión general, que creo que era la idea de esta primera ronda, me parece, y principalmente por la temperatura que he tratado de tomar en este rato de representantes de la oposición, y creo que en la entrevista que hacías recién, Emiliano, es claro también de que se vieron con buenos ojos las medidas, no hubo demasiadas críticas a las medidas tomadas, y obviamente la discrepancia va a estar en la profundidad de esas medidas en cuanto a si son todas las necesarias, pero respecto a las medidas tomadas, toda la impresión de que son correctas, quizás insuficientes, pero sí correctas. Yo diría que después podemos entrar en algunas en particular que generan más dudas. El desafío del análisis es cómo salir de esa síntesis, ¿no? Exacto. O sea, nadie puede criticar las medidas. ¿Quién va a decir, no, esta me parece mal? Digamos que todas están bien, todas son útiles. El debate viene sobre si hace falta más, ¿no? Por ahí está una parte de la cosa. A ver, ibas tú, Karina. Me adelanto a Agustín, que es el experto, porque siempre me dejan al final en la economía y entonces ahí me matan, obviamente, pero no me voy a centrar tanto en la economía, y sí me quiero centrar en dos cosas que me parecieron interesantes ayer en las dos conferencias de prensa. Y es que se dejó un poquito de lado lo político partidario y se le dio mucha prioridad a lo que necesita el país. Y lo digo de los dos lados. En la conferencia en particular de la que estamos hablando, donde hablaron todos los ministros, era la que muchas veces en esta tertulia veníamos hablando, ¿no? Decíamos, falta una señal fuerte comunicacional, donde se exponga todo lo que se está haciendo. Y como decía recién Gabriel, muchas de estas cosas ya se estaban haciendo, pero tal vez no habían llegado o no están llegando todavía a los públicos correctos. Yo creo que ahora empieza un periodo de trabajo en el cual va a haber que saber cómo comunicar todo esto, ¿no? Cómo comunicar y cómo llegar, no comunicar, cómo llegar específicamente a los públicos que pueden utilizarlo, porque está claro que la gente de la cultura o la gente del turismo lo entiende, pero hay otros grises ahí que capaz que no saben que pueden utilizar estos subsidios o medidas en general. O sea que a mí, en primer lugar, me dejó como un buen sabor, digamos, dentro de todas las malas noticias que tenemos, los dos movimientos políticos grandes que hubo ayer, incluido porque me parece que fueron dirigidos al país y no a estar peleándose, salvo alguna cosita que después comentaremos, a no estar peleándose por quién da más, quién da menos, quién tiene razón, quién no tiene razón. Y eso es lo que estamos necesitando ahora en un momento de emergencia crítica para Uruguay. Después podemos hablar específicamente de algunos de los puntos. Agustín. Sí, bueno, yo comparto bastante lo que vienen diciendo Gabriel y Karina. Creo que tenemos, no hay una sola sorpresa, ¿no? Hay algunos matices y algunas profundizaciones y algunas idas un poco más lejos en la línea de lo que el gobierno viene haciendo desde que arrancó la pandemia. ¿Qué es esto? Bueno, la apuesta por soluciones focalizadas a las personas afectadas en esta lucha de, bueno, esto necesita un gran ingreso para una gran renta básica para cientos de miles, o hay que apostar, o los recursos son finitos y hay que apostar a tratar de atender a las empresas, a las personas con problemas. Bueno, claramente creo que ahí está instalada buena parte de la discusión sobre las medidas de la pandemia, recién en la entrevista con el senador Vergara que vos le hacías, Emiliano, creo que eso se traslucía nuevamente, y bueno, el gobierno sigue por su camino. Creo que en este caso va un poco más lejos, profundiza en unas medidas, reedita algunas cosas que hace algunos meses no se hacían, como el tema de los monotributistas,
Creo que también ahí puede estar pesando el tema del ver o el tener una esperanza cierta de que hay una luz al final del túnel que no está tan lejos, en contrapartida de lo que fue la idea de, bueno, esto duró, si nos ponemos todos, retrotraemos a marzo 2020 y pensamos las cosas, lo que pensábamos que iba a durar esto en marzo 2020, las medidas que se pedían extraordinarias que hubieran sido por 12, por 14, por 15, por 18 meses, se hubieran terminado siendo. Creo que claramente todos teníamos una visión bastante sesgada, bueno, bastante una miopía sobre la duración de esto, que de hecho fue lo que le pasó a nuestros vecinos, fue lo que le pasó a Argentina y Brasil, que desplegaron planes sociales, sobre todo en el frente social, muchísimo más potentes que los uruguayos, y los tuvieron que cortar. Los tuvieron que cortar en una situación que está lejos de estar finalizada o terminada. Bueno, en ese sentido creo que el gobierno sigue por sus dos caminos, como bueno, la búsqueda de las cosas focalizadas y la búsqueda de mantener la prudencia sin saber bien cuándo esto termina. Y bueno, la ministra hacía una referencia específica a esto, se decía, lo peor que podríamos hacer es tener un plan y cortarlo, o una cosa así. Bueno, creo que en eso hay alguna novedad, no es que no la haya, pero dentro de un tono creo que es más de continuidad que de otra cosa. Sí, igual después la ministra decía, no van a faltar recursos para atender lo que sea necesario, y jugaba como contraposición a eso el tema que decía Agustín de ser medidos y cautelosos, ¿no? Es decir, los recursos obviamente no son infinitos, y la afirmación de la ministra de no van a faltar recursos para atender lo que sea necesario tampoco es tan así, digamos, ¿no? ¿Qué ibas a decir tú, Karina? No, yo lo que iba a decir es que justamente ella lo primero que dijo es en esta incertidumbre que vivimos. Y bueno, pasó un año y no sabemos cuánto más va a pasar, porque sí que estamos apostando a la vacuna, pero esto es lento. A ver, si tenemos suerte a fin de año, capaz que tenemos más o menos controlada la pandemia, pero va a haber una crisis muy, muy importante a nivel económico y a nivel social. Entonces, como yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Agustín en ese sentido, o sea, si vos largás, yo escuché hoy las entrevistas que hiciste, si vos largás todo lo que tenés o no tenés, porque nos estamos metiendo en deuda, evidentemente, la plata nunca sobra en Uruguay, seguramente después, ponele que se controle la pandemia en el segundo semestre. O sea, cuando digo se controla, no es que desaparece, ¿no? Es que no tenemos tantos muertos ni tantos casos. Bueno, ahí lo que va a haber que empezar a controlar es esto, ¿no? La gente que pasó un año y medio mal, la gente que quedó sin trabajo, las empresas que cerraron, y eso cuesta muchísimo dinero. Entonces, esa palabra incertidumbre me parece que estuvo muy bien utilizada por la ministra, y no creo que obviamente que las arcas del Uruguay, no del Estado, ni siquiera sean no sé, las del Rey Midas. Es imposible largar plata todo el tiempo. Bueno, justamente creo que en ese tema que introducía hace unos minutos Agustín, se está jugando buena parte del partido con conclusiones poco certeras, ¿no? O sea, es correcto que de haber empezado en marzo, en abril del año 2020 con el tipo de medidas que se pedían, con el tipo de apoyos, con el tipo de gasto que se pedía, hoy, al día de hoy, la caja del Estado estaría hiper exigida, bueno, no sé de qué forma habría que haberse endeudado, y todavía existiría la necesidad de seguir poniendo dinero. Eso es correcto. Desde un punto de vista fue acertado, tenía sentido manejarse con el freno de mano puesto. Ahora, eso también ha traído consecuencias, y todavía no sabemos muy bien la profundidad de esas consecuencias, por ejemplo en el tejido social, ¿no? Por ejemplo en el tejido social. Por ejemplo en los sectores más marginados, ahí ni que hablar, que ahí está creciendo un caldo de cultivo de cuya magnitud apenas tenemos algunas señales. Y después todo el sector, digamos, de trabajadores, sí, formales, pero que han estado en seguro de paro, mes a mes cobrando menos, o ¿no? Recurriendo a sus ahorros, a los préstamos, a la resiliencia familiar y del grupo de amigos. Todo eso está ahí, latente, ¿no? Lo tenemos ya lo vemos en algunas manifestaciones, en otras no lo vemos, y está ahí, ¿no? ¿Cómo conciliar una cosa con la otra?
ahí está la responsabilidad de los gobernantes. Agustín. Yo creo que lo vamos a ver cada vez peor, pero lo vamos a ver cada vez peor, ese es el problema. No pasamos por lo peor de lo económico y lo social. Perdón, Gabriel. No, que hay sectores que sin duda vienen acumulando, digamos, un daño muy fuerte. El caso de la cultura es claro, principalmente porque fue de las primeras actividades que se discontinuó. Lo mismo pasó con el sector de turismo. Entonces, sin duda, estas áreas que se fijan, que se planteaban ayer como prioritarias, son efectivamente las prioritarias. Sin duda, las medidas siempre van a parecer insuficientes. Yo comparto con Karina principalmente esto de que fue una conferencia de prensa como muy ordenada en cuanto a dar esa visión general de lo que se está haciendo para estos sectores. Quizás generó un poquito de confusión por esta matriz, digamos, que se da de que algunas medidas son para algunos y otras para otros, y a lo mejor para un montón de gente que no está en estos sectores, que a lo mejor estaba esperando esta conferencia de prensa, quedó como a la espera de bueno, y esto al final algo de todo esto me toca a mí o no. Yo creo que salvo ese pequeño ruido está. Y después el otro tema que me hubiese gustado que estuviera son más medidas pensando en el largo plazo, que quizás tengan que ver más con con inversión o con el desarrollo, que fue mencionado por algún periodista en final, en las preguntas, pero que tampoco fue demasiado respondido, ¿no? Se habló meramente de que entendía la ministra de que se había aumentado la cantidad de proyectos de inversión presentados a la Comap, pero quizás para redondear el análisis del sector, que fue, bueno, los planteos para el sector, ese otro punto de inversiones o de una mirada un poco más de mediano y largo plazo podría haber sido muy útil. Yo hay un punto que quiero mencionar específicamente, que ya fue que mencionás eso de Cardoso. Mediano y largo plazo, rescato o incorporo acá lo que señalaba nuestro entrevistado en el sector de la cultura hace un rato a propósito del documento que todo ese rubro le presentó a las autoridades, ha estado siendo objeto de firma, etcétera, donde más allá de medidas puntuales como estas que ayer se dieron a conocer, lo que están sosteniendo es que es necesario un diálogo para que el sector se relance, para armar un plan de relanzamiento de la cultura y el espectáculo, ¿no? Porque va a necesitar un impulso especial. Es un ejemplo, ¿no? Sin duda. Pero bueno, y quería hacer una mención al rol del ministro de Turismo, Cardoso, que fue el rol que menos me cerró de toda la conferencia de prensa, ¿no? Porque no anunció medidas propias, hizo como un repaso, habló al final, hizo como un repaso de las medidas de los demás, habló de un plan de salvataje al turismo que se le había presentado al presidente y dijo que gran parte de eso estaba cubierto con estas medidas. Y a su vez terminó haciendo mención a las medidas que se iban a solicitar a las intendencias. Por lo tanto, la verdad me generó bastantes dudas el rol del ministro de Turismo en la conferencia de prensa de ayer. Era el único, parecía, digamos, como asumir el rol de la coalición desde el Partido Colorado y estar más porque era destinatario de las medidas que por medidas propias o dirigidas por él. Esa mención al plan de salvataje de turismo también me generó un poco de ruido, que es algo para meditar un poco más acerca de qué significaba esa presencia del ministro de Turismo ahí, si era una cuestión de porque los sectores le tocaban o una cuestión más de lo que viene en línea con esta reunión de hoy del presidente con los representantes de la coalición de gobierno, ¿no? Porque también hay que entender que muchas de estas medidas surgen, se profundizan o se amplían a partir de ese ruido también interno de la coalición, de exigencia del propio Partido Colorado de profundidad de las medidas, ¿no? De esto último, Agustín, ¿vas a decir algo? En realidad quería volver un poco sobre el comentario que vos habías hecho, Emiliano, que me parece bien interesante, de, bueno, hasta dónde como hay un trade-off entre atender la emergencia y cuidarla y entender los límites de la política fiscal, los límites del gasto. Y creo que pasa algo parecido con el tema de salud y economía con la pandemia. Claramente en el corto plazo hay un trade-off, hay una tensión entre cerrar, cuidar la salud y el golpe económico, pero claramente en el largo plazo están muchísimo más alineadas que en contraposición. En el largo plazo no hay economía con la gente enferma y no hay salud sin una economía pujante y por el contrario. Bueno, con esto creo que pasa algo parecido. En el largo plazo es muy claro que el cuidado de los más vulnerables, el cuidado del tejido social, el cuidado de la sostenibilidad de las cuentas públicas va muy ligado
Hay una frase del senador Vergara cuando era presidente del Banco Central que yo la repito bastante porque me parece muy elocuente a estos efectos, que él decía: la principal política social es el orden macroeconómico, algo así, palabras más, palabras menos, eso era lo que decía, lo que dijo alguna vez siendo presidente del Banco Central. ¿Y qué era lo que quería decir Vergara? Bueno, esto es, está todo bien, pero el investment grade no es una cosa que está ahí, que no sabemos para qué la tenemos y que no tenemos muy bien qué tiene que ver con la vida de la gente. Uruguay tiene, dentro de los países con investment grade, tiene los peores indicadores, digamos, dentro de los que están en esa categoría superior, es de los que tiene déficit fiscal más alto, trayectoria de producto más compleja. Entonces, en esa realidad es que se maneja, y en esa realidad hay que lidiar con esa tensión que muy bien describía Emiliano, pero teniendo claro que en el mediano, no en el largo, en el mediano plazo van muy de la mano las dos cosas, no se contraponen como puede parecer en el corto plazo. Uh-huh. Karina. Y no sé si hay espacio ahí. No, para mí muy importante está bien, nosotros vimos ayer la conferencia de prensa, mucha gente vio la conferencia de prensa, pero muchísima más gente no tiene ni idea de qué significa la mayoría de estas medidas para ellos mismos. Porque, bueno, porque no comprenden un lenguaje más bien técnico. Ese es todo un tema, sí. Ese es todo un tema porque sí, por eso, la simple enumeración de las medidas requería una concentración, conocer el paño, ser capaz de bajar a tierra esos titulares, ¿no? Más allá de que hubo poco apoyo gráfico que también se podía haber utilizado, ¿no? Para por lo menos para por lo menos a quien estaba siguiendo la conferencia de prensa por televisión, darle los títulos de manera más concreta. Pero igual, los títulos en sí mismos ya tenían su espesura, y sobre todo pensando en el alcance masivo de la cosa, ¿no? Exacto, por eso me parece que es importante ahora desde cada ministerio o desde cada, por ejemplo, desde el BPS o desde la DGI o de donde sea, tratar de hacer un esfuerzo muy grande por llegar con el mensaje de lo que hay, digamos, esto es lo que hay, lo que se puede utilizar, estos son los mecanismos, y tratar de que las personas que lo necesitan realmente lo usen. Es lo mismo que con la vacunación, que lo hemos estado hablando en otras. A ver, nosotros decimos qué bien que vamos en vacunación y estoy de acuerdo, vamos bárbaro en vacunación, pero todavía hay bolsones de gente, muchísima gente que o no sabe cómo anotarse. Este fin de semana un grupo de gente que conozco estuvo en policlínicas ayudando a la gente a agendarse, por ejemplo. Uno le parece que básico, no es que básico, porque hay gente que le hablas del IRAE, del no sé qué, no sé cuánto, y ya lo mezclaste. Me mezclas a mí, que se supone que un poco leo, y tengo que ir a confirmar determinadas cosas, no a los economistas y a los contadores que saben más del tema, pero el que no está en la economía. No sé, hay una cantidad de gente que incluso pueden tener pequeñas empresas y que se confunden. Hay que llegar a estas personas, y eso es súper importante. Y es donde se ha fallado muchísimas veces, no solamente en este gobierno, en los gobiernos del Frente Amplio pasaba un montón cuando salían determinadas medidas. Entonces, ahí sí me gustaría ver algún plan de decir, tantas personas están usando esto, tantas personas entendieron. Pero no es una crítica a lo que salió ayer. Yo creo que lo que salió ayer era algo formal, algo que mostraba también unidad y mostraba compromiso, solidez de gobierno. Era importante lo de ayer. Sin duda. Yo creo que el tema ese de comunicación es importante, principalmente porque hay medidas que tienen que ser correctamente interpretadas por los beneficiarios, porque si no pueden generarle problemas. Por ejemplo, en la exoneración de hacer adelantos de IRAE, es decir, el evitar tener que pagar un adelanto de un impuesto anual mensualmente, es una decisión económica que es importante para muchas empresas, ¿no? Porque no pagar el adelanto no significa que no vayas a tener que pagar el impuesto en su liquidación anual. Uh-huh. Por lo tanto, es una decisión económica importante para empresas pequeñas de tomar la decisión de si lo que voy a hacer es aprovechar financieramente esos fondos, pero reservarlos para hacer el pago después en la liquidación anual, o si voy a seguir pagando esos adelantos mensuales porque financieramente me conviene hacerlo, ¿no? Entonces, ahí hay mucho tema de que no es nada trivial, tal cual lo que dice Karina, y que incluso para pero ahí Gabriel, vos que lo podés explicar, el IRAE también va de la mano de lo que se factura o de lo que se gana. Entonces, lo explicó la ministra, si vos tuviste un primer semestre espantoso y no generás, tampoco vas a tener que pagarlo. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Sí, claro. Ojalá que no suceda, pero quiero decir, si tuviste 0, vas a tributar 0. Sí, lo que pasa es que ahí hay un tema del cuál es el mínimo mensual que hay que aportar y
y compararlo con toda tu liquidación estimada real a partir de la liquidación esa mensual, ¿no? Es decir, es exactamente lo que vos decías, Karina. Es decir, si vos ya venías facturando por encima de lo que genera el mínimo de IRAE, seguramente para un mediano empresario le conviene pagar el adelanto de impuesto, salvo que consiga hacer una jugada financiera que le genere resultados, a no pagarlo y acumulársele a fin de año un montón de dinero. Algo parecido a lo que pasaba o pasa todavía en parte con la liquidación del IRPF, que es un impuesto base anual, y a mucha gente le sorprendía el impacto fuerte de la liquidación del IRPF a fin de año, ¿no? Entonces, digo que toda esa parte es como compleja, que requiere apoyos para que la gente pueda efectivamente aprovechar esas cosas, ¿no? Y por eso es importante esa comunicación. A mí me sorprende y tal cual lo decía Karina, el Frente Amplio también lo hizo muy mal en su momento, es en no apoyarse con elementos gráficos, con infografías durante la presentación de contenidos que facilitarían bastante la lectura o por lo menos el orden de algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, en la conferencia de ayer muchas veces se tenía que mencionar a todos los sectores involucrados cada vez que se mencionaba una medida, y eso era agotador porque generaba como ruido. Incluso se presentaba primero para quién era la medida y después se decía cuál era la medida, y para quienes no somos de esos sectores que queríamos entender la medida, nos hubiese parecido importante que fuera al revés. Para saber de qué medidas se estaba hablando, para después ver a qué sector la aplicaba. Y ese tipo de cosas en la comunicación generan ruido. Pero me quedo con lo que decía también Karina de la conferencia de prensa era importante por el mensaje político, de bajar un poco la pelota, de de haber escuchado algunos reclamos tanto de la oposición como de algunos actores de la propia coalición de gobierno, y me quiero atar a esa esperanza que daba la ministra de no van a faltar recursos para atender lo que sea necesario, más allá de la discusión de qué es necesario y qué no. Agustín, contigo, lo último de esto. No, totalmente de acuerdo. Creo que acá la buena noticia que queda es, bueno, es la eventualidad de que esto realmente, la posibilidad de que esto pueda haber sido el último anuncio de medidas sociales y sectores productivos, decidir realmente en 2 meses aclara mucho el panorama de la pandemia y la economía empieza a funcionar con muchísima más normalidad, que hoy en día es un escenario creo que manejable y sostenible por cómo viene la pandemia. Ya volvemos. Venimos ahora con otra instancia políticamente importante del día de ayer. El encuentro del presidente con 3 intendentes frente amplistas.